Los arquitectos invisibles, la historia oculta de la vida moderna. Vivimos rodeados de comodidad. Nos despertamos, nos vestimos, desayunamos, salimos al mundo y casi nunca pensamos en cómo todo eso llegó a existir. La ropa que llevamos, los alimentos que consumimos, los objetos que usamos a diario parecen inevitables, como si siempre hubieran estado ahí. Como si el mundo moderno simplemente hubiera aparecido completo, listo para nosotros. Pero la realidad es otra. Detrás de cada gesto cotidiano existe una historia, una cadena de ideas, errores, accidentes y descubrimientos que cambiaron la forma en que vivimos. Y en la mayoría de los casos, esas transformaciones no fueron obra de grandes nombres que dominan titulares ni de gigantes tecnológicos que monopolizan la conversación actual. No, los verdaderos arquitectos de nuestra vida moderna suelen ser invisibles. Personas anónimas, inventores olvidados, científicos desconocidos o trabajadores que intentando resolver un problema específico terminaron redefiniendo la experiencia humana sin ni siquiera imaginarlo. Este no es un relato sobre imperios empresariales ni sobre visionarios convertidos en celebridades. Es una historia sobre ingenio silencioso, sobre mentes que resolvieron problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Porque la historia del progreso no siempre se escribe con grandes discursos. A menudo se construye en laboratorios modestos, talleres improvisados o fábricas anónimas, donde alguien simplemente se preguntó: ¿y si pudiera hacerse mejor? Existe algo curioso acerca del progreso. Una vez que una innovación se integra en nuestra vida diaria, deja de parecernos extraordinaria. Tomemos algo tan simple como una camiseta, suave, resistente, barata. La usamos sin pensar, pero durante siglos la ropa fue pesada, incómoda y cara. Vestirse bien era un privilegio. Fue necesaria una combinación de avances en fibras sintéticas, procesos industriales y química textil, desarrollados por personas cuyos nombres rara vez recordamos, para democratizar algo tan básico como la comodidad diaria. Lo mismo sucede con la comida. Hoy encontramos productos frescos en cualquier estación del año, alimentos que duran semanas sin estropearse, sabores que viajan miles de kilómetros. Sin embargo, detrás de ese aparentemente simple acto de abrir una nevera existe una red de innovaciones, sistemas de refrigeración, técnicas de conservación, empaquetado moderno y logística global. Cada una de ellas nació de pequeños descubrimientos que cambiaron silenciosamente la historia. Lo que hoy consideramos normal fue, en algún momento, una idea radical. Muchos de los avances más importantes surgieron como respuesta a problemas que ya no recordamos. Hubo un tiempo en el que las ciudades estaban cubiertas de estiércol de caballo porque el transporte dependía completamente de ellos. El problema no parecía tener solución hasta que nuevas tecnologías de movilidad transformaron todo el paisaje urbano. Hubo épocas en las que la contaminación del agua causaba epidemias constantes. Fue el desarrollo de sistemas de saneamiento y tratamiento, diseñados por ingenieros que nunca serían famosos, lo que duplicó la esperanza de vida en muchas partes del mundo. Incluso objetos cotidianos como una cremallera, un bolígrafo o el cierre hermético de un envase representan años de pruebas, fracasos y mejoras invisibles. No eran innovaciones diseñadas para cambiar el mundo, pero lo hicieron. La historia suele recordar a los líderes visibles, pero olvida a quienes trabajan detrás del escenario. Ingenieros que perfeccionaron procesos industriales, químicos que desarrollaron materiales más seguros, diseñadores que simplificaron mecanismos hasta hacerlos intuitivos. Al fin y al cabo, personas que quizá nunca imaginaron que millones dependerían de su trabajo décadas después. En muchos casos ni siquiera obtuvieron reconocimiento en vida. Sus aportes quedaron absorbidos por empresas, patentes o industrias enteras que evolucionaron más rápido que sus propios nombres, y sin embargo están presentes en cada rincón de nuestra rutina.
Cada vez que abrimos una lata sin esfuerzo, usamos una pantalla táctil o simplemente damos por hecho que algo funciona, estamos interactuando con el legado de alguien cuya historia rara vez se cuenta. No todos los avances nacen de grandes planes, algunos surgieron por error. Materiales descubiertos accidentalmente en experimentos fallidos terminaron convirtiéndose en elementos esenciales para la medicina, la cocina o la construcción. Ideas que parecían inútiles encontraron, años después, aplicaciones revolucionarias. La historia de la innovación está llena de momentos inesperados, hallazgos que ocurrieron porque alguien prestó atención cuando algo salió mal. Eso nos recuerda una verdad fundamental: el progreso no es una línea recta, es caótico, impredecible y profundamente humano. Quizás el mayor triunfo de estos arquitectos ocultos sea precisamente su invisibilidad. Cuando un objeto está bien diseñado, deja de llamar la atención. No pensamos en el interruptor que enciende la luz, ni en la resistencia del vidrio de nuestro teléfono, ni en la presión de los sistemas que permiten que el agua llegue a nuestras casas. Todo funciona y por eso lo ignoramos. Pero cada pequeño detalle es el resultado de décadas de ensayo, colaboración y creatividad acumulada. Vivimos rodeados de diseño invisible y dependemos de él más de lo que nos imaginamos. Mirar la vida moderna desde esta perspectiva cambia nuestra forma de entender el presente. Nos hace notar que el progreso no pertenece a unos pocos genios aislados, sino a miles de personas cuyas contribuciones se entrelazan silenciosamente. También nos recuerda que las grandes revoluciones del futuro quizás ya estén ocurriendo ahora, escondidas en lugares inesperados, desarrolladas por personas que aún no conocemos. Tal vez el próximo cambio que transforme nuestra vida cotidiana no venga acompañado de titulares ni conferencias espectaculares. Tal vez simplemente aparezca un día y dentro de unos años lo consideremos obvio. La próxima vez que te vistas, cocines o uses cualquier objeto común, detente un momento, pregúntate: ¿quién resolvió este problema antes de que yo existiera? ¿Quién dedicó años de su vida para que esto pareciera simple? Detrás de cada comodidad hay una historia invisible, y quizá la mayor maravilla de nuestra era no sea la tecnología más avanzada, sino la suma silenciosa de millones de pequeñas ideas que juntas construyen la vida moderna. Porque el mundo que habitamos no apareció por accidente, fue diseñado por arquitectos ocultos. Imagina por un momento un mundo sin cremalleras. Vestirse sería un ritual largo y complicado. Botones interminables, cordones difíciles, prendas incómodas que exigían tiempo y paciencia. Algo tan simple como cerrar una chaqueta podría convertirse en una pequeña batalla diaria. Hoy apenas lo pensamos, subimos una cremallera en segundos y seguimos con nuestra vida. Pero ese pequeño mecanismo, tan discreto que casi nunca lo notamos, cambió para siempre la relación entre la moda y la funcionalidad. Y esa es la historia que vamos a contar. Porque mucho antes de las fábricas humeantes, de los motores de vapor y de las grandes cadenas de producción, hubo una serie de pequeñas innovaciones que prepararon el terreno para el mundo moderno. Avances modestos en apariencia, pero gigantescos en su impacto. No fueron revoluciones ruidosas, fueron pequeños pasos que terminaron siendo saltos gigantes. La historia suele centrarse en grandes eventos, guerras, imperios, inventos monumentales, pero la vida cotidiana cambió muchas veces gracias a objetos diminutos. Tenemos el botón, un objeto humilde, casi invisible, pero extraordinariamente eficiente. Su diseño permitió ajustar la ropa al cuerpo, mejorar la movilidad y crear prendas más prácticas y duraderas. Durante siglos fue una tecnología avanzada en sí misma, simple, barata y fiable. La verdadera genialidad del botón no estaba en su complejidad, sino en su universalidad. Cualquier persona podía usarlo,
Cualquier artesano podía producirlo, y su impacto se extendió desde la moda hasta los uniformes militares, la navegación y la vida diaria. Pequeño objeto, enormes consecuencias. Cuando finalmente apareció la cremallera, el llamado cierre deslizante, no fue recibida como una gran revolución. De hecho, durante años se consideró un invento curioso sin demasiado futuro. Pero resolvía un problema real: rapidez, seguridad y simplicidad. De repente, vestir y desvestir dejó de depender de múltiples botones y complicados cierres. La ropa deportiva, el equipamiento militar y más tarde la moda cotidiana adaptaron esta innovación con rapidez. Sin grandes discursos ni titulares, la cremallera cambió cómo nos movemos, cómo diseñamos la ropa e incluso cómo concebimos la comodidad. Uno de esos inventos que parecen inevitables solo después de haber sido inventados. Ahora imagina un mundo donde cada tornillo fuese diferente, donde una pieza fabricada en una ciudad no encajara en un mecanismo creado en otra, donde reparar algo implicara fabricar una pieza completamente nueva cada vez. Durante siglos eso era exactamente lo que ocurría. Hasta que llegó la estandarización de las roscas de tornillo. Puede sonar insignificante, pero fue una transformación profunda. Por primera vez, componentes fabricados en distintos lugares podían funcionar juntos. Las máquinas dejaron de ser piezas únicas para convertirse en sistemas reproducibles. Ese pequeño acuerdo técnico permitió algo enorme: la fabricación global. Sin estándares comunes, la producción moderna simplemente no existiría. Pero quizás el avance más decisivo de esta era temprana fue uno que no se podía tocar con las manos. La imprenta de tipos móviles desarrollada por Johannes Gutenberg en el siglo XV transformó para siempre la forma en que la humanidad compartía ideas. Antes de ella, copiar un libro podía llevar meses o años. El conocimiento era escaso, caro y controlado por unos pocos. Con la impresión mecánica, las palabras comenzaron a viajar. Los libros se multiplicaron, las ideas cruzaron fronteras, la educación se expandió, nuevas corrientes filosóficas y científicas encontraron un público mucho más amplio. No fue solo una mejora técnica, fue el comienzo de algo que hoy reconoceríamos como la primera gran era de la información. La imprenta no solo imprimió libros, cambió la velocidad del pensamiento humano. Ideas que antes tardaban generaciones en difundirse comenzaron a viajar en años, luego en meses. La discusión pública creció, el conocimiento dejó de depender de la memoria oral y pasó a almacenarse, reproducirse y cuestionarse. La ciencia, la religión, la política e incluso la identidad personal comenzaron a transformarse bajo la influencia de la información accesible. Todo gracias a pequeños bloques de metal organizados cuidadosamente en una prensa. Un avance técnico aparentemente modesto, con consecuencias imposibles de medir. Lo fascinante de este periodo previo a la revolución industrial es que ningún invento parecía por sí solo cambiar el mundo. Un botón, un tornillo estándar, un cierre deslizante, un sistema de impresión más rápido. Cada uno resolvía un problema puntual, pero juntos crearon un nuevo tipo de sociedad, una más conectada, más eficiente y preparada para producir en masa. Cuando finalmente llegaron las fábricas y las máquinas industriales, el terreno ya estaba preparado. Las pequeñas innovaciones habían construido la base silenciosa sobre la cual se levantaría el mundo moderno. Nos gusta imaginar la historia como una sucesión de grandes saltos, pero en realidad el progreso suele avanzar a través de mejoras diminutas que se acumulan con el tiempo. Un cierre más práctico, una pieza compatible, una idea más fácil de compartir. Pequeños ajustes que poco a poco cambian la forma en que vivimos sin que apenas nos demos cuenta. Hoy vivimos rodeados de tecnología avanzada, pero seguimos dependiendo del mismo principio. Las grandes transformaciones comienzan como soluciones pequeñas.
Quizás el próximo cambio histórico no sea una máquina gigantesca ni una innovación espectacular, sino una mejora casi invisible que alguien esté desarrollando ahora mismo, en silencio, porque la historia nos lo recuerda una y otra vez. Los grandes saltos de la humanidad suelen empezar con pasos diminutos. Hay cosas que solo notamos cuando faltan. El agua que sale del grifo, las calles que pisamos cada día, las ventanas que dejan entrar la luz sin dejar pasar el frío, elementos tan integrados en nuestra vida que casi se vuelven invisibles. Sin embargo, detrás de esta aparente normalidad existe una red de innovaciones silenciosas que literalmente moldearon el mundo moderno. No hablamos de inventos espectaculares ni de máquinas futuristas, hablamos de infraestructuras, sistemas, materiales y avances que rara vez aparecen en titulares, pero sin los cuales las ciudades y la vida tal y como la conocemos sería imposible. Esta es la historia de los héroes anónimos que construyeron el escenario donde transcurre nuestra existencia cotidiana. Imagina una ciudad sin alcantarillado moderno, las calles llenas de residuos, el agua contaminada, enfermedades propagándose con facilidad. Durante gran parte de la historia humana, esa era la realidad. Las grandes concentraciones de población eran extremadamente vulnerables a epidemias y a la insalubridad. Ya en la antigüedad, civilizaciones como la de la antigua Roma comprendieron la importancia del agua limpia. Sus acueductos y sistemas de drenaje fueron maravillas de la ingeniería, diseñados para transportar agua a grandes distancias y mantener las ciudades funcionales. Pero con el crecimiento urbano de siglos posteriores, esos sistemas dejaron de ser suficientes. No fue hasta el desarrollo de redes de saneamiento modernas, túneles subterráneos, tratamiento de aguas y planificación urbana que las ciudades pudieron crecer de forma segura. Lo que no vemos bajo nuestros pies es, en muchos sentidos, lo que sostiene la salud pública. El alcantarillado moderno no solo previno enfermedades, permitió que millones de personas convivieran en espacios densamente poblados, haciendo posible la ciudad contemporánea. Mira a tu alrededor, edificios, puentes, aceras, túneles, gran parte del entorno urbano tiene algo en común: el cemento. En particular, el llamado cemento Portland, un material aparentemente simple que cambió radicalmente la capacidad humana para construir. Antes de su desarrollo y perfeccionamiento, las estructuras dependían de materiales más limitados, costosos y menos resistentes. El cemento permitió levantar edificios más altos, carreteras más extensas y estructuras más duraderas. La expansión de las ciudades modernas, los rascacielos y las infraestructuras globales fueron posibles gracias a esta mezcla de piedra caliza, arcilla y fuego. Es difícil pensar en algo menos glamuroso que el cemento, y sin embargo, pocas innovaciones han tenido un impacto físico tan masivo sobre el planeta. Literalmente moldeó el paisaje del mundo moderno. Ahora piensa en una ventana, algo tan cotidiano que rara vez nos detenemos a observarlo. Pero durante siglos el vidrio transparente fue un lujo raro. Las viviendas eran oscuras, expuestas al clima o dependientes de pequeñas aperturas para dejar entrar la luz. Los avances en la fabricación del vidrio transformaron la arquitectura y la vida doméstica. Las ventanas grandes permitieron espacios más luminosos, mejor aislamiento y una relación completamente nueva entre el interior y el exterior. Pero el impacto del vidrio fue mucho más allá del hogar. Al perfeccionar la fabricación de lentes ópticas, la humanidad abrió puertas a mundos invisibles. El telescopio permitió observar los cielos con detalles y replantear nuestra posición en el universo. El microscopio reveló organismos diminutos, revolucionando la medicina y la biología. El vidrio no solo cambió lo que veíamos, cambió lo que podíamos conocer. Lo fascinante de estas innovaciones es que su éxito reside en su invisibilidad.
No pensamos en las tuberías que eliminan residuos, ni en el pavimento que soporta toneladas de peso, ni en el vidrio que nos protege del clima mientras deja pasar la luz. Cuando la infraestructura funciona, simplemente desaparece de nuestra conciencia. Pero cada uno de esos elementos representa generaciones de ensayo, ingeniería y mejora continua. Son logros colectivos construidos lentamente por personas cuyos nombres rara vez conocemos. Sin saneamiento moderno, las ciudades serían focos constantes de enfermedad. Sin cemento, el crecimiento urbano sería limitado y frágil. Sin vidrio avanzado, la ciencia habría avanzado mucho más lentamente y nuestras casas serían lugares más oscuros y menos confortables. Estas innovaciones no solo cambiaron el entorno físico, cambiaron la forma en que vivimos, trabajamos y pensamos. Permitieron que millones de personas compartieran espacios complejos, que la ciencia avanzara a pasos gigantescos y que nuestras ciudades se convirtieran en ecosistemas funcionales. Nos fascinan las tecnologías nuevas porque son visibles, brillantes y llamativas, pero la verdadera transformación suele ocurrir en silencio, en túneles subterráneos que nunca veremos, en materiales que damos por sentados, en superficies transparentes que parecen no existir. La infraestructura invisible es quizá la mayor prueba de que el progreso humano no siempre busca llamar la atención. A veces su objetivo es precisamente lo contrario, desaparecer para que la vida continúe sin fricciones. La próxima vez que camines por una calle, mires por una ventana o abras un grifo, detente unos segundos. Piensa en las generaciones de ingenieros, artesanos y científicos que hicieron posible ese instante cotidiano. Porque el mundo moderno no solo fue inventado por grandes máquinas o ideas revolucionarias, fue construido capa a capa por infraestructuras invisibles que sostienen nuestra existencia cada día. Y quizás la mayor maravilla no sea lo que vemos, sino todo aquello que funciona silenciosamente sin que nunca lo notemos. Hubo un tiempo en el que el mundo era enorme. Las noticias viajaban a la velocidad de un caballo. Las decisiones comerciales tardaban semanas en llegar a su destino. Las distancias no solo se medían en kilómetros, sino en tiempo, incertidumbre y aislamiento. Las sociedades existían, sí, pero estaban desconectadas entre sí. Entonces comenzaron a aparecer los primeros hilos invisibles que cambiarían para siempre la humanidad. No fue un único invento ni un momento espectacular, fue una serie de avances que juntos transformaron el planeta en una red interconectada. Pequeñas innovaciones que al enlazarse entre sí crearon algo mucho mayor que la suma de sus partes. Esto es el efecto red, el momento en que conectar puntos aislados cambia la escala de lo posible. Cuando el telégrafo apareció en el siglo XIX, no parecía magia, pero casi lo era. Por primera vez en la historia, la información podía viajar más rápido que las personas. Mensajes codificados cruzaban continentes en cuestión de minutos gracias a los sistemas desarrollados por inventores como Samuel Morse. Lo que antes requería días o semanas pasó a resolverse en instantes. Los mercados reaccionaron más rápido, los gobiernos pudieron coordinarse a distancia, las noticias comenzaron a circular con una velocidad jamás vista. El telégrafo no era solo una herramienta de comunicación, era el primer sistema nervioso global, y aunque los cables eran visibles, lo verdaderamente revolucionario era la idea. El mundo podía funcionar en tiempo casi real. Después llegó el teléfono. Con el trabajo de pioneros como Alexander Graham Bell, la comunicación dejó de ser códigos y se volvió humana otra vez. Las voces podían cruzar ciudades, países y océanos. La distancia comenzó a perder significado emocional y económico. Los negocios aceleraron su ritmo, las decisiones dejaron de depender de cartas o intermediarios. Por primera vez, la inmediatez se convirtió en expectativa. Sin darse cuenta, la humanidad comenzó a vivir conectada.
Cada nuevo teléfono instalado aumentaba el valor del sistema para todos los demás. Esa es la esencia del efecto red. Cuando más grande es la red, más poderosa se vuelve. Pero la información no era suficiente. También había que mover objetos, mercancías y recursos a escala global. Durante décadas, el comercio internacional era lento y costoso porque cada puerto tenía métodos distintos para cargar y descargar mercancías. El proceso era caótico. Entonces apareció una idea sorprendentemente simple: el contenedor de transporte estandarizado, popularizado por figuras como Malcolm McLean. Una caja metálica del mismo tamaño en cualquier parte del mundo, nada más. Pero esa uniformidad permitió que barcos, trenes y camiones funcionaran como un único sistema global. La carga pasó de un medio a otro sin necesidad de reorganizarse. El resultado fue una revolución silenciosa en la logística. El comercio mundial se volvió más rápido, más barato y más predecible. Una caja estándar conectando economías enteras. Décadas después, otro avance, aparentemente insignificante, terminaría transformando la eficiencia del comercio: el código de barras. Líneas negras sobre fondo blanco, un patrón simple, casi aburrido, y sin embargo permitió que millones de productos fueran idénticos instantáneamente en cualquier parte del mundo. Inventarios automáticos, cadenas de suministro coordinadas, supermercados capaces de operar a escala masiva. Cada escaneo no es solo una venta, es un punto de datos que alimenta una red gigantesca de información logística. El código de barras convirtió objetos físicos en información digital antes incluso de la era de Internet. Ahora imagina un mundo donde cada ciudad tiene su propia hora. Eso era la realidad del siglo XIX. Cuando los trenes comenzaron a conectar regiones enteras, esta falta de sincronización se convirtió en un problema enorme. Horarios confusos, accidentes y caos logístico. La solución fue crear zonas horarias universales. De repente el tiempo dejó de ser local y se convirtió en un estándar global. Los relojes comenzaron a marcar algo más que horas, marcaban coordinación. La estandarización del tiempo permitió que los sistemas de transporte funcionaran como redes coherentes y no como rutas aisladas. El mundo, literalmente, empezó a moverse al mismo ritmo. Algo similar ocurrió con los ferrocarriles. En sus primeros años, distintos países e incluso distintas compañías usaban anchos de vía incompatibles. Los trenes no podían cruzar fácilmente de una red a otra. La estandarización del ancho ferroviario transformó el transporte terrestre. Mercancías y pasajeros pudieron viajar largas distancias sin interrupciones constantes. Un detalle técnico, aparentemente aburrido, que permitió la expansión de gigantescos sistemas logísticos. Otra vez el patrón se repite: pequeños acuerdos técnicos, enormes consecuencias globales. El verdadero poder de estas innovaciones no estaba en cada una por separado, sino en cómo se combinaban. El telégrafo aceleró la información, el teléfono añadió presencia humana, los contenedores simplificaron el movimiento físico, los códigos de barras digitalizaron la logística, las zonas horarias y los estándares ferroviarios sincronizaron el planeta. Cada avance añadía un nuevo hilo hasta formar una red global. Y cuando una red alcanza cierto tamaño, ocurre algo extraordinario. El sistema entero cambia de naturaleza. El mundo deja de ser una colección de lugares aislados y se convierte en un ecosistema interdependiente. Hoy damos por sentado que un producto diseñado en un continente se fabrica en otro y llega a nuestra puerta en días, que una llamada cruza océanos al instante, que los horarios coinciden, los trenes se encajan y las mercancías fluyen sin que pensemos en ello. Pero todo eso existe gracias a una serie de estándares, sistemas y conexiones invisibles que surgieron poco a poco. La infraestructura de la conexión raramente llama la atención.
Su éxito consiste en volverse invisible. Mirar hacia atrás nos revela algo importante. La modernidad no nació solo de grandes inventos, sino de la capacidad de conectar cosas que antes estaban separadas: personas, ciudades, mercados e ideas. Y quizá esa sea la lección más poderosa de todas. Cuando suficientes puntos se conectan, el mundo entero cambia, porque la historia del progreso no es solo la historia de la innovación, es la historia de cómo aprendimos a unir cada pieza hasta convertir el planeta en una única red viva. La historia del progreso rara vez avanza en línea recta. Más bien se parece a una piedra cayendo en el agua, un pequeño impacto que genera ondas, y esas ondas crean otras nuevas, extendiéndose mucho más de lo que cualquiera podría prever. Cada innovación que hemos visto, desde sistemas invisibles hasta estándares globales, desde materiales cotidianos hasta redes de comunicación, no desaparece cuando surge algo nuevo, permanece, se convierte en una capa sobre la que se construye el siguiente avance. Y así, generación tras generación, el mundo moderno no es el resultado de un único gran salto, sino de miles de pequeños impulsos acumulados. Hoy hablamos de inteligencia artificial, de energía sostenible, de tecnologías capaces de transformar industrias enteras. Pero incluso estos avances aparentemente revolucionarios dependen de descubrimientos mucho más antiguos y silenciosos. La inteligencia artificial, por ejemplo, no existiría sin décadas de desarrollo en computación, sin redes de comunicación globales, sin estándares que permiten que millones de dispositivos compartan información. Lo mismo ocurre con la energía renovable. Paneles solares, baterías avanzadas y redes inteligentes descansan sobre conocimientos acumulados en materiales, ingeniería y logística que comenzaron siglos atrás. Cada nueva innovación es, en realidad, una combinación de inventos previos. El futuro no reemplaza el pasado, se apoya en él. Quizás lo más sorprendente es que muchas de estas maravillas tecnológicas pasan desapercibidas precisamente porque funcionan tan bien. No pensamos en ellas. Abrimos una aplicación, encendemos una luz, viajamos de un lado a otro y rara vez nos detenemos a contemplar la cantidad de problemas resueltos que hacen posible ese instante. Pero cuando prestamos atención, algo cambia. Comenzamos a ver la creatividad humana no como una serie de momentos excepcionales, sino como un proceso continuo, una cadena de personas resolviendo pequeños problemas que con el tiempo terminan cambiando la historia. La innovación no siempre parece revolucionaria cuando nace, muchas veces parece simplemente práctica. Ser conscientes de estas pequeñas maravillas transforma nuestra relación con el mundo. Nos recuerda que el progreso no es inevitable, es el resultado del esfuerzo colectivo de generaciones enteras que experimentaron, fallaron, mejoraron y compartieron soluciones. También nos invita a observar nuestro presente con nuevos ojos, porque las tecnologías que hoy consideramos normales podrían ser vistas dentro de 100 años como los cimientos de algo mucho más grande. Lo que ahora parece trivial puede convertirse en la chispa de una transformación global. Piensa por un momento en los objetos que usas cada día. Un algoritmo que organiza información, una batería más eficiente, un material reciclable más resistente, una mejora en la forma en que compartimos energía o datos. Quizá alguna de estas pequeñas innovaciones, aparentemente menores, sea recordada en el futuro como un punto de inflexión. La historia tiene la curiosa costumbre de revelar la importancia de las cosas mucho después de que ocurran. El efecto ondulación no se detiene. Cada solución que creamos genera nuevas posibilidades, y esas posibilidades abren problemas diferentes que otras mentes intentarán resolver. Así es como avanzamos.
no a través de milagros aislados, sino mediante una conversación continua entre generaciones, donde cada idea deja espacio para la siguiente. Y quizás esa sea la mayor lección de todas: el progreso humano es una obra colectiva, siempre inacabada. Cuando miramos atrás, resulta fácil identificar los grandes cambios históricos, pero vivir el presente es diferente. Aquí y ahora los cambios parecen pequeños, dispersos, incluso insignificantes. Sin embargo, la historia nos enseña que los grandes saltos comienzan con pasos casi invisibles. Tal vez el próximo avance que transforme el mundo ya exista. Quizá esté escondido en un laboratorio modesto, en un garaje, en una universidad o incluso en una idea que alguien acaba de tener mientras intentaba resolver un problema cotidiano. Así que la próxima vez que uses algo que funcione con total naturalidad, detente un instante. Pregúntate: ¿qué cadena de ideas hizo posible este momento? ¿Quién resolvió los problemas que yo nunca llegué a notar? Y más importante aún, ¿qué pequeña innovación de hoy será recordada mañana como el inicio de una nueva era? La conversación no termina aquí, porque el progreso continúa y nosotros formamos parte de él. Y ahora la pregunta pasa a ti. ¿Cuál crees que será esa pequeña innovación actual que el futuro reconocerá como un gran cambio? Únete a la conversación y comparte tu opinión en comentarios.